Una vez más, bienvenidos los que se van conectando. Qué bueno que aprovechemos cada uno de estos tiempos de oración para que, bueno, así sea usted allá, yo acá, pero nos unamos en oración y podamos recibir de Dios. Yo creo que usted allá en su casita puede recibir de Dios. Como que estuviera aquí, yo creo que Dios lo puede bendecir y le va a dar y usted puede recibir lo que está necesitando allá donde usted se encuentre, tal vez en su lugar de trabajo, tal vez en la finca, tal vez en la casita, pero allá Dios lo va a bendecir y ya lo ha bendecido en esta noche. Gloria a Dios. Esta semana, mi hermano, a partir de hoy, bueno, son 3 días, 3 horitas que aprovechamos y que Dios nos da la oportunidad. Le propongo que continuemos el tema que iniciamos hace, bueno, la semana pasada, ¿no? El tema que iniciamos y que lo estudiamos en Salmos, ¿no? Salmo 15, perdón, que estuvimos estudiando el Salmo 15, desde el versículo 1 al 5, bueno, todo el Salmo. Pero ahora vamos a centrarnos en Segunda de Pedro. Busque, por favor, Segunda de Pedro, que la semana pasada también lo leímos, mas no lo estudiamos. Y Segunda de Pedro, capítulo número 1:10. Dice la Biblia, póngale atención, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ha dicho el Señor. Y yo digo amén. Usted dice amén. Yo lo creo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y lo leímos en el Salmo 15:5, ¿no? El Señor nos dice y nos habla y nos da la esperanza de que los que hacen aquello no resbalarán jamás, dice el Salmo. Vamos a centrarnos esta semana en este pasaje donde el Señor nos dice que si hacemos firme nuestra vocación y nuestra elección, y si hacemos estas cosas que Él nos ha mencionado, pues no caeremos jamás. Y esto se remonta desde el versículo 3, ahora sí. Esto se remonta desde el versículo número 3. Segunda de Pedro 1:3, allí atrasito nada más. Todo este versículo 10 que nos está inquietando el Señor, se remonta desde el versículo número 3 y le pido por favor que ponga mucha atención. Quiero leérselo no solamente en la Reina Valera que leemos siempre, sino también en esta versión, en estas otras versiones que nos dan un poquito más de luz acerca del entendimiento de esta palabra. Así que vamos a estar muy atentos. 1:3 de Segunda de Pedro, dice la Biblia. Despacio, vamos a leerlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Otra vez. Eso es una sola frase, ¿sí? ¿La entendió? Es una afirmación. No está preguntando cómo todas las cosas. No, está afirmando y está diciendo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Está afirmando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién será ese? ¿Quién será aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Jesucristo nuestro Señor, ¿sí o no? Él es. Entonces, ojo con esto. Dios está afirmando y está diciendo, mire, todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad, todo lo bueno le ha sido dado a usted y me ha sido dado a mí a través del poder de Dios y mediante el conocimiento de Jesucristo. Otra vez, ya recibimos, ya nos fue dado, dice el Señor y está afirmando en este versículo, ya nos fue dado todo lo que necesitamos, todo lo bueno, todo lo que nos hace falta para vivir una vida piadosa, para vivir una vida en bendición, para vivir una vida correcta, agradable a Dios, ya nos fue dado, ya lo hemos recibido.
¿Y cómo lo recibimos? A través del gran poder de Dios y mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es profundo, esto es tremendo. Hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Y lo hemos recibido a través del poder de Dios y a través de conocer a mi Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo yo vivir en santidad? ¿Cómo puedo yo no resbalar jamás? ¿Cómo puedo yo permanecer firme ante las tentaciones, ante las circunstancias? Pues a través de yo sumergirme, no como en el profeta, no hasta los tobillos, no hasta los lomos, no. Navegar, profundizar allí, sumergirme en el conocimiento de mi Señor Jesucristo. La Biblia no dice que usted y yo tenemos que profundizar o sumergirnos en el conocimiento de Satanás y sus demonios. La Biblia no dice que hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad mediante el conocimiento del reino de las tinieblas. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hemos recibido, nos fue dado todo lo que necesitamos para vivir rectamente en esta tierra por el gran poder de Dios y mediante el conocimiento de mi Señor Jesucristo. ¿Usted quiere no resbalar jamás? ¿Usted quiere no caer jamás? Yo quiero no caer jamás. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer a nuestro Señor Jesucristo. No nos distraigamos de eso. No nos distraigamos del propósito central de nuestra vida cristiana. No nos distraigamos de ahí. No nos distraigamos de que nuestra vida cristiana será exitosa si nos enfocamos en conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que se llama mi Señor Jesucristo. El Señor no nos puso a conocer los errores de los demás. El Señor no está diciendo, si usted quiere no caer jamás, entonces conozca los errores de los demás. No. Dedíquese a juzgar y dedíquese a señalar a su hermano y dedíquese. No, la Biblia no dice eso. Tampoco dice que tenemos que saberle los nombres a los demonios, ni qué color de ojos tienen, ni nada de esas cosas. No. Le repito, ¿quiere tener una vida exitosa? ¿Queremos tener una vida exitosa? ¿Cómo lo logramos? ¿Sabe cómo lo logramos? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Porque por Él y mediante conocerlo a Él, es que usted y yo recibimos todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Todo lo que necesitamos para vivir rectamente. No mediante el conocimiento de un pastor o mediante el conocimiento de una doctrina o de una misión o mediante el conocimiento de los libros más populares de autores cristianos. No, mediante el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. La Nueva Traducción Viviente dice así, póngale atención para que nos quede bien claro. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. No, yo no sé si usted lo está entendiendo. La Biblia es supremamente clara y a mí me parece una clave esto. Otra vez, escúchelo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. La Biblia afirma que lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida cristiana correcta, recta, como debe ser, ya lo recibimos. Ya Dios nos lo dio. Pero ¿sabe cómo lo recibimos? Dice que todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Jesucristo. Al llegar al conocimiento pleno de mi Señor Jesucristo. Así es que yo y usted y todos los hijos de Dios en el mundo podemos llegar a recibir todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Una vida de rectitud.
Eso es. ¿Cómo llegamos o qué necesitamos? Escúchenme, ¿qué necesitamos para poder ser fieles hasta el final? Para que, como dice la Biblia, podamos perseverar hasta el fin. ¿Qué necesitamos? Oh, no, necesito ponerme bajo la cobertura tal. Necesito ir a la Tierra Santa. Necesito ir a Israel y bautizarme en el Jordán. Oh, no, lo que necesito es ya no decir el nombre de Jesús en español, sino que para poder vivir una vida exitosa tengo que decir Yeshua HaMashiach y Hashem. No, espere, ¿qué dice la Biblia? No sé qué dice la Biblia. Mire, ¿sabe qué? Yo no temo en predicarle estas cosas tan sencillas como las entiendo, porque la Biblia me dice que aún el más torpe no se perderá en el camino del Señor. O sea, esto es sencillo. La vida cristiana es comprensible. La vida cristiana es vivible. La Biblia lo asegura. Aún el más torpe no se perderá, no se saldrá del camino. No importa que alguien se sienta torpe. No importa. No importa. Ni aún ellos se van a perder. Porque la Biblia es perfecta. Porque el mandamiento de Dios es luz que hace sabio al simple, dice la palabra. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, la Biblia lo afirma. Escúcheme, usted tiene que convencerse de esto. Yo tengo que convencerme de esto. No porque yo lo diga, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que usted y yo ya tenemos lo que necesitamos para vivir rectamente. A veces el enemigo nos quiere esclavizar del pecado. A veces el enemigo nos quiere esclavizar de lo malo, de lo que no agrada a Dios. Y tal vez a muchos cristianos lo ha convencido de que no es capaz con esto, de que no puede vencer ese pecado, de que no es capaz, de que no tiene la fuerza, de que no le toca resignarse a ser ilegal, le toca resignarse a ser deshonesto, le toca resignarse a todo, a muchas cosas malas. Y es el engaño del diablo, pero es que la verdad de Dios me ha dicho que yo he recibido todo lo que necesito para vivir una vida de rectitud. Eso es lo que dice el Señor. Usted ya lo recibió, yo ya lo recibí. ¿Sabe cómo lo recibimos? ¿Y sabe cómo navegamos en ello? Mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oh, tremendo. Entonces, si tú sientes que como que no, que como que te falta algo, que como que todavía no te encajas en esa palabra, porque todavía sientes dificultad para obedecer algunos mandamientos, porque todavía sientes dificultad para obedecer algo de la Biblia, ¿sabe qué nos falta? Nos falta sumergirnos en el conocimiento de Jesús. Tú, yo, sí, no esperes que te lo cuenten, no. Hagámoslo nosotros, saquemos tiempo, y aquí quería llegar, aleluya. Saquemos tiempo para estar a solas con Dios, para charlar con Él, para que Dios nos hable, para que el Señor nos ponga convicciones en el corazón, para nosotros rendirle cuenta a Dios, para pasar tiempo de calidad con Dios, para que Él nos hable, para que podamos escuchar su voz, para que Él nos ministre, para que Él nos impregne de su gloria. Ahí se marca la diferencia. No has podido con algo, pues te falta el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Tal vez nos conformamos con el que adquirimos yendo a la congregación. Tal vez nos conformamos con la palabra que escuchamos el domingo allá en la reunión, el sermón, la prédica. Y no profundizamos y no buscamos más. No, ese agua está hasta los tobillos nada más. Pero tú, yo, tenemos que profundizar y navegar y sumergirnos en el conocimiento de Jesús nuestro Señor. Le repito, no que alguien te lo cuente, no, que yo lo tenga, que yo lo reciba, que yo lo pueda experimentar, vivir, entender y recibirlo personalmente de Dios. Impregnarme de Él, conocer a Jesús yo personalmente. Te repito una vez más,
piensas o sientes que te falta, que todavía no puedes ver esta palabra que acabamos de leer, no la puedes ver en tu vida así plenamente porque todavía hay debilidades, todavía hay cosas, hay pecados que te gobiernan, pues nos falta sumergirnos en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Pero no es tanto escuchar, no, es pasar tiempo con Dios. Allí lo recibimos, lo dice la Nueva Traducción Viviente en ese versículo. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Nunca la información que llega a mí a través de terceros va a ser tan precisa como la que yo puedo recibir directamente del origen. No sé si me entendió. Nunca la información que yo reciba a través de terceros va a ser tan precisa como la que yo puedo recibir de la fuente. Entonces, por eso le digo, no se conforme a lo que recibe en la congregación. No nos conformemos a lo que recibimos a través de la radio, a través de la internet, en los cultos, en la congregación. No nos resignemos ahí, no nos quedemos hasta ahí nada más. Profundicemos. Sumerjámonos nosotros mismos y conozcamos a Jesús, porque conociéndole es que vamos recibiendo todo lo que necesitamos para vivir una vida en rectitud, una vida santa, una vida victoriosa. Es ahí donde se marca la diferencia. Esa es la clave del éxito de una vida cristiana. Esa es un pequeñísimo detalle. Alguien podrá pensar que la clave del éxito de una vida cristiana es ir a una conferencia de un ministro, apóstol o profeta internacional y pagar $1,500 o $2,000 y entonces allí encuentro la clave al éxito de mi vida cristiana. Es más fácil. La palabra está cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, dice la Biblia. Ahí está la palabra, ahí está, más fácil, más cerca, gratis. La clave está en conocer a Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La clave está allí, mi hermano. La clave está en lo que yo personalmente pueda descubrir y conocer de Jesús. Ahí está la clave. Ahí es donde marco la diferencia. Yo tal vez puedo no hacer eso, puedo tal vez conformarme a lo que recibo, a lo que me cuentan, a lo que escucho. Y puedo tal vez vivir una vida cristiana, pero voy a vivir una vida cristiana regular, una vida cristiana promedio, podríamos decirlo así. Una vida cristiana promedio. Una vida cristiana donde hay altibajos, donde en algún momento nos desanimamos, donde en algún momento pensamos y decimos que esto está muy duro, que está muy difícil, que nos ha tocado pagar el precio y que muchos tal vez pensar en volver atrás, en apartarse de Dios, en diciembre, desconectarse del Señor y tal vez en febrero volver, cosas así, una vida cristiana promedio. Pero espere, es que estamos hablando de lo que dice el versículo 10 de 2 de Pedro 1. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de no caer jamás. Estamos hablando no de ser mediocres. Estamos hablando de permanecer firmes, correctos, constantes, de perseverar hasta el final, hasta que mi Señor Jesucristo aparezca en las nubes y seamos recibidos por Él allá arriba. Estamos hablando de eso. ¿Y cuál es la clave? ¿Y cuál es la diferencia tan marcada aquí? Mi relación personal e íntima con Dios. Ahí está.
Fácil, mucha gente no lo puede creer. Algún cristiano dirá, no, no puede ser, eso es demasiado sencillo. Tiene que ser algo más complicado. Tal vez un ayuno de 40 días o tal vez completar 3 ayunos de 40 días en mi vida cristiana y entonces ahí yo no caeré jamás. No. Conozco gente, conozco cristianos, hermanos, que han hecho ayunos de 40 días y han salido de ahí a adulterar, hermano. No, no es el ayuno, es Cristo. No sé si me entendió. No es el ayuno en sí, el poderoso, no, el poderoso es Cristo. El que nos cambia, el que nos transforma es Cristo. Él es. Entonces mi vida, mi existencia y todo lo que soy se basa y se fundamenta en Cristo, en nadie más. No hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la Biblia. Jesucristo se lleva toda preeminencia, Jesucristo se lleva todo honor, Jesucristo es por los siglos de los siglos, el que fue, el que es y el que ha de venir, es Jesucristo el Señor. En eso se basa, en eso radica la diferencia. En eso radica la diferencia entre un cristiano bendecido, próspero, entre un cristiano, y estoy hablando en toda área, un cristiano próspero, como lo dice Tercera de Juan, que tenga salud así como prospera tu alma. Un cristiano con su espíritu, con su alma, con su cuerpo próspero. Un cristiano exitoso en la vida cristiana. Un cristiano exitoso en el ministerio, en la vida cristiana. No se basa en el dinero que pueda tener, se basa y la diferencia radica en su comunión, relación y amistad íntima, personal con Dios. Allí donde conocemos a Jesús, allí es donde recibimos todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana exitosa. Escúcheme, una vida cristiana exitosa no es una vida cristiana llena de dinero. Lo siento, perdóneme, pero no se basa en eso. Y no le estoy diciendo entonces que vivamos una vida arruinada. No, usted y yo entendemos el equilibrio. Pero es que muchos cristianos basan la prosperidad, basan el éxito de una vida cristiana en la plata. Entonces llegan a un punto donde son bendecidos, donde Dios les ha enseñado a ser buenos administradores, a honrarle con los bienes, y son prósperos, son bendecidos, son sobreabundados, mejor dicho, tremendamente en las finanzas. ¿Y sabe qué? Entonces ellos dicen, no, estoy bien, ya llegué, estoy bien y ya creen que están listos, que porque las finanzas funcionan, entonces creen que están listos, entonces creen que todo está bien y no se vuelven a preocupar por buscar la presencia de Dios, por llenarse de Dios. No se vuelven a preocupar de eso. No, porque tengo plata, estoy próspero, no me hace falta nada, todo me sobra. Y creen que la vida cristiana se basa en eso. Fatal. Porque es allí donde el enemigo engaña a las personas, al cristiano, y le hace pensar que porque tiene plata entonces está bien. Y se meten en adulterio y se meten en cosas que desagradan a Dios, en mentiras, en orgullo, en soberbia, en altivez. Y creen que están bien porque la plata no les merma. No, ese no es el éxito de una vida cristiana. Escúcheme, hace parte, ¿sí me está escuchando? Hace parte del éxito de una vida cristiana. Pero el éxito de una vida cristiana radica en que yo pueda conocer a mi Señor. En eso radica. El éxito de mi vida cristiana radica en que yo pueda conocer a aquel que me llamó por sus riquezas, aquel que me llamó por su gloria y excelencia. En eso radica. Y recuerda lo que dice Jeremías: si alguno se gloría, no se gloríe de la fuerza del caballo, no se gloríe de la inteligencia. No, si alguno se gloría, si alguno se alaba, es en lo que en esto se puede alabar a alguien, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el fundamento? En que usted y yo podamos conocer de verdad a Jesucristo el Señor. En que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de su palabra. En que no nos desconectemos de Dios.
en que busquemos siempre que Él nos hable desprevenidamente, con un corazón dispuesto a decirle: Señor, si tengo algo malo, por favor háblame, por favor muéstramelo, no me dejes ensoberbecer. Y entonces vivo con un corazón dispuesto y con un oído abierto a escuchar la voz de Dios de donde quiera que provenga. Pero ya conozco y distingo la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la escucho en mi intimidad. Ya sé cómo habla mi Cristo. Entonces, cuando vengan voces extrañas, yo no le voy a poner cuidado, yo no le voy a prestar oído. No, yo voy a identificar y voy a decir: no, esta voz está rara, esta voz no es la de mi Señor. No, esta voz no. Reviso en la Biblia: no, eso no está bien, eso no es correcto. Este no es mi Dios el que me está hablando. Pero resulta que de la fuente más inesperada tal vez venga la voz de nuestro Dios. Tal vez de la fuente más inesperada, tal vez venga la amonestación. Tal vez venga la reprensión de nuestro Dios, mostrándonos que nos estamos metiendo por un mal camino. Hermano, eso es el éxito de la vida cristiana. El éxito de una vida cristiana es que usted y yo, por más años que pasen sobre nosotros, por más años de vida cristiana que pasen sobre nosotros, por más éxito en el ministerio, por más éxito empresarial que tengamos, prosperidad, abundancia, nunca perdamos la capacidad de escuchar a Dios y de reconocer nuestros propios errores y corregirnos. Ahí radica el éxito. Ahí radica. Porque el hecho de yo tener comunión con Dios, el hecho de yo tener una intimidad, una relación íntima, personal con Dios, garantiza que yo puedo escuchar la voz de Dios y que Dios me puede hablar. Y que como mi corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice la Biblia, entonces puedo sentirme bien y puedo decir: oh, qué bien estoy, e ir a la presencia de Dios así. Pero como tengo la capacidad de escuchar a Dios, entonces aquí estoy, Señor, oh, qué bonito estamos, todo está bien. Aquí estoy, si tú quieres, háblame. Y llega la voz de Dios, nuestro papá hermoso, y nos dice: ojo, que por aquí, mire, estás haciendo esto y eso no está bien. No has caído en cuenta, pero aquí estoy yo para avisarte. Aquí estoy yo para decirte. ¿Qué dice la Biblia? Pero cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, ¿sí o no? Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué es toda la verdad? Pues todo lo contrario al engaño. El engaño es mentira, es un camino torcido, pero la verdad es lo recto, lo derecho de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará a toda la verdad, dice la palabra del Señor. Entonces, yo puedo estar muy confiado, pero que si yo le doy la oportunidad a mi Dios que me hable, estoy dispuesto a que Él me diga lo que sea, lo que quiera, y reconozco su voz, entonces Él me va a llamar la atención, me va a hacer caer en cuenta. Y entonces inmediatamente despertamos y decimos: caramba, yo estaba convencido de que estaba, mejor dicho, mejor que todo el mundo. Y tremendo, si Dios no me habla, yo estaría convencido de que soy el mejor de todos, pero estaba fallando en esto. Si Dios no me habla, estaría todavía de cabezas en ese error y en ese pecado, y por eso me vendrían consecuencias. Pero bendito sea mi Padre que me habla y que yo puedo escucharlo. Gracias, Señor. ¿O acaso eso no es éxito? Claro que sí. Hermano, ruina, lo contrario a éxito es el fracaso, es la ruina. El fracaso cristiano, el fracaso de una vida cristiana consiste y radica en el hecho de envanecernos a tal punto que ya Dios nos hable y no le escuchemos ni le creamos y nos envanezcamos en nuestros propios errores y en nuestra propia sabiduría. Ahí consiste el fracaso de una vida cristiana, que yo me olvide de Dios y su palabra y empiece a pensar que yo lo soy todo y que yo estoy bien y que yo en mí entonces no necesito a nadie más, porque me va bien, porque estoy bien, porque estoy prosperado. Ahí pajarito, ahí fracaso, ahí hay ruina, ahí está la cosa. Ahí está el fracaso de una vida cristiana, que nos independizamos de Dios. Eso es fracaso, porque vida cristiana se supone que depende de Cristo, ¿sí o no? Vida cristiana, pues dependemos de Cristo. Pero aquel cristiano que se independiza de Dios para hacer y vivir lo que él cree y no lo que dice la Biblia, ahí hay fracaso, ahí hay ruina, ahí hay descenso
en la vida espiritual. Ahí está. Tremendo. Siga leyendo. Bueno, léalo otra vez, pues. Versículo 3. Se lo voy a leer en la traducción en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Pedro 1:3 dice la Biblia: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria. Podemos analizar y estudiar un poquito lo que dice el significado de estas palabras de la Reina Valera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se está refiriendo a lo correcto, a lo que leíamos allí en la Nueva Traducción Viviente. Gloria quiere decir algo muy aparente, tener reputación, mostrar, manifestar. ¿Qué es lo más aparente y qué es lo más notable de Dios? Su santidad, ¿sí o no? Su santidad. Porque todo en la historia de la humanidad, todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios se ha sentido indigno, se ha sentido pecador. Claro, Moisés, cuando dice la Biblia que vio la gloria de Dios, dice: soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Jehová. Tremendo. Cuando Pedro en la barca, Jesús se sube y después de haber pescado, de haber tratado de pescar toda la noche y no haber podido encontrar nada, Jesús se sube y le dice: boga mar adentro y echa la red a la derecha. Y Pedro le dice: toda la noche hemos estado en esto, pero si tú lo dices, pues le hacemos a ver. Y lo echaron a la derecha y la red se le rompía. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Fue postrarse en tierra y decirle: apártate de mí porque soy pecador, ¿sí o no? Uy, el hombre vio a Dios ahí en Jesús. El hombre percibió a Dios, que es lo más marcado de Dios, su santidad, ¿verdad? Claro, esa es su gloria, esa es su gloria. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por su santidad y excelencia. Eso es. Piedad quiere decir, bueno, me llamó la atención el significado de esta palabra piedad, ¿no? Todo lo que pertenece a la vida, bueno, vida es soplo, vida es como aliento, es el significado de la palabra vida. Piedad, el significado de la palabra piedad dice esquema del evangelio. Bueno, bien, así dice el significado de esa palabra que se usa en este versículo en el griego. Dice esquema del evangelio. O sea, el evangelio se basa en la piedad, ¿sí? En hacer lo bueno, en hacer lo correcto, en eso se basa. Todo lo que usted y yo necesitamos conforme a la vida, a la santidad de Dios y a lo bueno y a lo correcto del evangelio, ya lo hemos recibido por medio de su gloria. Ya sabe que es la gloria del Señor, ¿no? Lo que más se manifiesta en Él, por medio de su santidad, por medio de su ejemplo, lo hemos recibido por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. El Señor nos llamó por su gloria, por su santidad, por su gracia, por su poder y por su excelencia. Uno siempre se imagina la palabra excelencia es como algo perfecto, ¿sí o no? Algo perfecto. Lindo, hermoso, sin imperfección, o sea, excelente, ¿sí o no? Pero resulta que esta palabra excelencia aquí en este versículo, según el griego, se está refiriendo a, escuche, hombría, valor, virtud, más fuerte. A eso se refiere la palabra excelencia. Por su gloria y excelencia. Él nos llamó a nosotros por su gloria, por lo que Él logró, por lo que Él hizo, y por su excelencia Él nos llamó. Por su hombría, por su valentía, por su virtud y por su fuerza, Él nos llamó. A causa de que Jesucristo el Señor pudo vencer, a causa de que mi Cristo no le dio miedo, sino que fue valiente y se enfrentó al pecado, y se enfrentó a los principales sacerdotes, y se enfrentó aún a Satanás, y vivió su vida santa y no pecó, y estuvo abrumado ante la muerte que le esperaba, pero se fortaleció en Dios, y por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, porque fue valiente mi Jesucristo el Señor. Por eso Él me llamó.
No sé si usted lo entiende. Por su excelencia. ¡Ey! Porque lo hizo bien. Porque Jesucristo, mi Señor, lo hizo bien. Porque fue varón. Porque fue valiente. Porque tuvo virtud. Porque fue más fuerte. Por eso me llamó. Por eso me pudo llamar. Porque donde no hubiera sido valiente, mi Señor, donde no hubiera sido más fuerte, donde no hubiera sido hombre en el sentido de la valentía y la fuerza, pues donde Jesús hubiera sido cobarde, no hubiera logrado hacer lo que hizo. No nos hubiera podido haber redimido, salvado, no. No. ¿Quién sabe qué hubiese pasado? Pero porque mi Señor fue valiente. Porque aún en el Getsemaní, sudando como grandes gotas de sangre, dice la Biblia, aún allí se humilló y fue valiente y le dijo, Señor, le dijo al Padre, Padre, si hay otra posibilidad, hágamela saber, porque estoy siendo consciente y está tremendo. Pero aún así, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Él fue valiente, porque Él se portó como varón, Él se portó varonilmente. Es que venció, y porque venció, entonces me llamó. Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y valentía, por su gloria y virtud, por su gloria y su fuerza. Jesucristo nuestro Señor, nadie más. Mediante el conocimiento de Él, de su santidad, de sus logros y de su fuerza, es que yo puedo entonces recibir todo lo que necesito para vivir una vida en rectitud, para vivir una vida cristiana exitosa. Ok, sigamos. Por medio, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, o sea, no es cualquier cosita, no, son preciosas y grandísimas promesas. Y sigue diciendo, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos despacio. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas. ¿Por medio de qué? Por medio de su gloria y excelencia, el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ponle atención, mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Más entendible. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué son promesas? Siempre escuchamos promesas y nos imaginamos algo poco firme, o sea, algo que nos dicen que nos van a dar, pero que no es muy seguro, ¿no? Eso es una promesa. Alguien nos puede hacer una promesa, pero depende de la fidelidad de aquel que prometió, ¿sí? Yo le puedo decir a mis hijos, a mi hijo, a alguno de los dos, le puedo decir, te voy a regalar un celular, pero tal vez después si yo no entiendo la responsabilidad y el compromiso de mis palabras, tal vez yo en unos días diga, no, más bien no, él todavía como que no está en edad de eso. No. Le prometí, no le cumplí. Eso entendemos por una promesa y es así. Pero resulta que esta palabrita promesa usada en este versículo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, no son cosas así como que Dios nos prometió y vamos a ver. No, usted sabe que Dios es fiel, ¿sí o no? Y lo que Dios promete lo cumple. Es más, lo cumplió en Cristo Jesús. No sé si lo entiende y lo crea, pero las promesas que eran para Abraham, para el pueblo de Israel, las promesas que estaban en el Antiguo Testamento, que eran promesas, en Cristo Jesús vinieron a ser herencia para usted y para mí. Se cumplieron en Cristo. Y si usted y yo estamos en Cristo, entonces esas promesas ya no tenemos que esperar que las cumplan, sino que tenemos que ir a reclamarlas, porque ya no son promesas, sino que son herencia. Gloria a Dios. Entonces, promesa quiere decir esta palabra en el 1862,
del griego quiere decir prometer mediante seguridad de conferir algo bueno. Oiga, prometer mediante seguridad de conferir algo bueno. O sea, como quien concede algo bueno. Eso es, mediante la seguridad de que le estoy dando algo bueno. Eso es prometer. Dice que prometer también, esta palabra prometer aquí hace alusión a anunciar sobre. O sea, anunciar sobre algún tema, anunciar acerca de. Dedicarse a hacer algo, eso quiere decir promesas. Aquí, escúchelo. A eso se refiere esa palabra. Dedicarse a hacer algo, afirmar algo respecto a uno mismo. Profesar. Y esa palabra en el 1862 me lleva y me dice que esa proviene de otra. Y proviene de la 1909, que quiere decir superimposición. Sobre, encima, en compuestos retiene esencialmente el mismo sentido. Uy, más despacio, otra vez. Esa palabra promesas en el griego, la que se usa aquí en este versículo, quiere decir, en el 1909, superimposición. ¿Qué es superimposición? Super es algo que está encima, imposición es algo que le ponen allí, ¿sí? O sea, le ponen encima de. Vaya armando el rompecabezas, ¿sí? Esas promesas, esas preciosas y grandísimas promesas, esa palabra me hace alusión a anunciar acerca de, dedicarse a hacer algo. Esa palabra se refiere a dedicarse a hacer algo, afirmar algo respecto a uno mismo, profesar, superimposición, sobre, encima. También quiere decir, en compuestos retiene esencialmente el mismo sentido. ¿Sí? A eso se refiere, que una promesa o esta palabra promesa se está refiriendo a algo que en sus compuestos retiene la esencia retiene esencialmente el mismo sentido. Y yo me puse a echarle cabeza y como que se me calentaron un poquito las orejas, tratando de armar este rompecabezas. ¿Y sabe a qué desemboca todo esto? Todo esto desemboca a mi nueva naturaleza, lo que dice allí palabras más adelante. Mi nueva naturaleza. Esas preciosas y grandísimas promesas se está refiriendo el Señor a una gran capacidad que Él nos dio, a la capacidad de dedicarme a hacer algo diferente, a la capacidad de que se me superimponga algo. Yo ya tenía algo, yo ya tenía una cosa aprendida, yo ya tenía una manera de vivir, pero el Señor me superimpone algo. O sea, por encima de lo que yo ya sabía, Él llega y me pone algo más por encima de eso, me pone algo mejor. Esa es la nueva naturaleza. Porque antes en Adán todos mueren, dice la Biblia. Y en Adán sabíamos pecar, sabíamos engañar, sabíamos codiciar, sabíamos estar llenos de orgullo. Pero entonces al nacer, al renacer en Cristo, al ser nuevas criaturas, entonces fuimos formados basados en la verdad de Dios, según la justicia y la santidad de Él, según la justicia y la santidad basadas en la verdad de Dios. Entonces me fue superimpuesto encima, mejor de lo que yo ya tenía, me fue puesto algo nuevo. Me superimpuso algo. Super, le expliqué, quiere decir encima, por delante de. Entonces yo tenía una naturaleza, pero el Señor me hizo nacer de nuevo y me puso algo por encima, por delante, mucho mejor. ¿Sí? Superimposición, sobre, encima. Y escuche, en compuestos retiene esencialmente el mismo sentido. Usted y yo fuimos compuestos de la misma esencia de Dios. Claro que sí. El diablo y la esencia de Satanás, que es el pecado, está constituido y está puesto y formado por orgullo y por codicia. Pero mi Dios tiene todo que ver con la justicia. Pero mi Dios tiene que ver todo con la santidad. Pero mi Dios tiene que ver todo con la verdad. Y de eso fui hecho yo. En compuestos retiene esencialmente, o sea, la esencia, el mismo sentido. Retiene esencialmente el mismo sentido, o sea, no pierde la esencia, no pierde el sentido de aquel de quien proviene.
Fuimos creados según Dios. Lo dice la Biblia, Efesios. Creo que es capítulo 3, versículo 24 y 25 y 26. Fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, esta palabra promesas, esta palabra preciosas y grandísimas promesas se refiere a eso, por medio de las cuales, por su gloria y excelencia, nos ha dado, aparte de que nos dio todo lo que necesitamos para vivir en santidad, también nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vocación y una nueva profesión de nuestro evangelio, una nueva profesión de nuestra fe, de nuestra santidad, de la santidad que Dios nos ha dado, que Él ha puesto en nosotros. Eso quiere decir en el griego la palabra promesas. Nos dio preciosas y grandísimas promesas. Preciosas, yo lo interpretaría como preciosas y grandísimas capacidades. Preciosa y grandísima naturaleza nueva en nosotros, que se compone de la misma esencia de mi Padre en mí. Y que no pierde el sentido, no pierde la santidad, no pierde la esencia. No, Jesús, mi Señor, vino a restaurar la imagen de Dios en mi vida. Para eso vino Jesús, hizo todo lo que hizo. Finalmente murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Para ello, para que la imagen de Dios que Adán y Eva perdieron por el pecado y la desobediencia en el Edén, fuese restaurado en todo aquel que pudiese creer en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es, Señor, tremendo. Todo esto desemboca en una nueva naturaleza, que más adelante lo dice. Todo esto desemboca en nuestra nueva naturaleza, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí se acuerda? Juan 1, 11 y 12 y 13 también. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Ok, fuimos engendrados por Dios, nacimos de nuevo, nacimos de Dios. No perdimos la esencia, tenemos la esencia de Dios, tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Y por esa imagen de Dios, entonces pudimos llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Y pudimos huir de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia. Mañana analizamos ese pedacito. Llévese hoy eso, llevémonos hoy eso. Me parece maravilloso poderlo entender. Primero, ya Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa, exitosa. Ya Dios nos lo dio. ¿Cómo lo recibimos? A través de conocer a Jesucristo nuestro Señor, a través de nosotros mismos personalmente conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así lo recibimos. Y por su gloria y excelencia, además, el Señor nos dio una nueva naturaleza. Nos dio una nueva manera de vivir, dedicarse a hacer algo, una nueva profesión, una nueva esencia que no teníamos antes, pero que ahora sí la tenemos.